experiencia maravillosa de ser regenerados, o sea, nacer otra vez o comenzar otra vez. Para poder comenzar otra vez, el apóstol Juan escribe de su experiencia cuando anduvo con Jesucristo, de un hombre llamado Nicodemo. En el capítulo 3 del Evangelio según Juan, dice la palabra del Señor que este hombre se acercó a nuestro amado Salvador y le preguntó: mira, sabemos que has venido de Dios, entendemos que haces milagros, que haces prodigios, exactamente como hoy hace la gente moderna. Anda detrás de algo sobrenatural en su vida, anda detrás de un milagro en su vida, anda detrás de una sanidad en su vida. Y déjeme decirle, eso no está malo. El evangelio es la respuesta para toda necesidad. Sin embargo, hay una necesidad más grande, que es la que Dios quiere efectuar en tu vida. Dios quiere solucionar en tu vida y en la mía. ¿Cuál es esa necesidad? El Señor le dijo a Nicodemo bien claro: te es necesario ser engendrado otra vez. El hombre necesita ser engendrado otra vez. ¿Qué es ser engendrado otra vez? Nicodemo entendió bien el mensaje. Dijo: ¿cómo puedo yo meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Claro está, físicamente no podemos hacerlo. Sin embargo, Dios, que sabe que nuestro espíritu sin Cristo, sin Dios, está muerto en delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo número 2 versículo 1, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. En una oportunidad un discípulo vino a Jesús y le dijo: maestro, deja que yo vaya y entierre a mi mamá y a mi papá y luego te voy a seguir. Entonces el Señor le contestó: ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué era lo que estaba enseñando el Señor? Estaba enseñando que vivimos en medio de una población muerta delante de Dios. ¿Muerta en qué? En delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Cuando Dios comienza a hacer la obra en una vida, es porque su palabra va a ser engendrada en el corazón del hombre. Por eso es importante el proceso de la regeneración. No es solamente: ya acepté a Cristo, ya soy salvo. Permítame decirle, no quiero herir los sentimientos de nadie. Lo que quiero decirle es: si Dios ya efectuó, ya ejecutó el proceso de regeneración en su vida, entonces usted verdaderamente es salvo. Y eso es muy importante que usted lo analice cada vez que se sienta a su mesa, se levanta, se acuesta, medita en la palabra, cómo Dios ha efectuado o Dios está efectuando la obra en su vida y en su corazón. Cuando somos engendrados, que fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario ser engendrado otra vez si quieres ver el reino. Cuando un hombre es engendrado, comienza a ver lo maravilloso que son las cosas de Dios. Primero, lo maravillosa que es la palabra. No podemos nosotros fundamentar nuestra fe o creer o pensar de que solo el simple hecho de creer en Dios o creer en Jesús ya es el todo del evangelio de Cristo. No podemos predicar eso. El Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ese es un gran principio. La palabra de Dios es la esencia, es el regulador de la fe de todo aquel que cree en Cristo Jesús. A principios del siglo XVII, cuando empezó la reforma de la iglesia, la oposición número uno del mundo entero religioso de esa época fue porque los reformadores comenzaron a hablar de la importancia de que el pueblo leyera la palabra de Dios. Mi querido hermano y amigo que me está escuchando en este momento, cualquiera que le niegue a usted leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, indagar la palabra de Dios, permítame decirle, está fuera del contexto bíblico. Los cristianos leemos la palabra de Dios, fundamentamos nuestra fe en la palabra de Dios, practicamos lo que la palabra de Dios enseña, y esa es la obra regeneradora que Dios efectúa en la vida del hombre. Un despertar a querer conocer la palabra de Dios, el mensaje de Dios, las escrituras. Entra un hambre de la palabra, entra un hambre de querer saber, entra una sed de querer beber del agua de la palabra de Dios. Claro está. En ese proceso el Espíritu Santo comienza a convencernos de todo pecado. ¿Por qué necesitamos estar convencidos de pecado? Hoy en día hay mucho cristiano que no está convencido que es pecador. ¿Y por qué no está convencido que es pecador? Porque cree que corriéndole al pecado va a vencer el pecado. Permítame decirle esto: cuando
el Señor habla en su palabra de que el pecado está delante de nosotros, lo que tenemos que hacer es entender que somos seres pecadores, que por nuestras propias fuerzas no podemos vencerlo. Usted, hermano y amigo que me está viendo, no puede vencer el pecado por sus propias fuerzas. Para poder vencer el pecado necesitamos crucificarnos juntamente con Cristo, porque Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. Fue ahí donde Él derrotó el pecado, y es ahí donde nosotros como cristianos podemos derrotar el pecado, cuando nos clavamos juntamente con Cristo, como lo dice Pablo en el capítulo número 6 de la carta a los Romanos. Vosotros en el bautismo moristeis al pecado. Ahí fue donde nosotros morimos al pecado. Ahí fue donde sepultamos el pecado. Por eso ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero quien que no esté convencido que es pecador va a querer descender a las aguas bautismales. Es muy difícil. Tienes que estar convencido de que eres esclavo del pecado. Tienes que estar convencido que si el pecado se te pone enfrente, vas a tener problemas, mi querido hermano y amigo. Es importante entender que somos pecadores para poder aferrarnos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para poder aferrarnos a la misericordia de nuestro amado Dios y Salvador, quien hizo un plan tan maravilloso para que fuésemos salvos usted y yo. Luego viene el compungimiento. Nadie que ha pecado va a dejar de sentirse mal por lo que hizo. Cuando uno ya está convencido que es pecador, cuando peca se siente mal. Cuando peca uno quiere reconciliarse con Dios. Uno quiere venir a los pies de Cristo, derramar sus lágrimas y decirle: Señor, te fallé, me equivoqué, estoy mal delante de ti, auxíliame. Yo recuerdo hace unos años cuando recién me convertí a Cristo, al que pecaba, en lugar de irlo a ayudar, de irlo a restaurar, lo que hacíamos era apedrearlo, sacarlo de la iglesia. ¿Cuánto creyente hoy en día está sin congregarse porque le falló al Señor y no encuentra restauración? Déjeme decirle algo. La Biblia, la palabra de Dios, enseña claramente que Dios es un Dios de misericordia, que abre sus brazos para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que clama misericordia, porque Él es un Dios de misericordia. Y el plan de salvación lo efectuó precisamente por su misericordia, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. El diablo y los religiosos de este tiempo están acusando al hombre de pecado, en lugar de enseñarle de que por naturaleza somos pecadores, como el apóstol Pablo lo hizo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Si usted y yo hoy entendemos ese principio, nos vamos a dar cuenta la importancia que hay de apartarnos para Dios cotidianamente, de levantarnos el día de mañana y decir: Señor, guárdame, sosténme en medio de mi naturaleza pecadora que diariamente me impulsa a fallar en tu presencia. Por eso es muy importante estar convencidos de que somos pecadores para poder entrar al compungimiento, al arrepentimiento. Un corazón compungido va a poder ceder al arrepentimiento, va a poder venir al auxilio divino, va a poder venir a los pies de nuestro Padre Celestial para que Él pueda aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. David, el dulce cantor de Israel, en los momentos más difíciles de su vida, clamó a Dios. Salmo 51. Le invito para que lo lea en esta oportunidad. En el Salmo 51, David clama a Dios, a su gracia, a su misericordia. Le dice: júzgame tú, no me dejes caer en el juicio de los hombres. ¿Por qué? Porque él sabía que era pecador. Lo único que nos hace acercarnos a ese Dios inmarcesible, a ese Dios todopoderoso, misericordioso, es el hecho de entender que todavía estamos expuestos al pecado, y solamente cuando hemos sido regenerados podemos entender ese principio. Por eso fue que el Señor, a través de Pedro, le dijo a los judíos que ya habían sido compungidos, que estaban arrepentidos. Les dijo: ahora arrepentíos y bautizaos. El proceso de bautizarse es algo maravilloso en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es lo que evidencia la conversión de una persona.
Muchos han descendido a las aguas bautismales, sin embargo, no se han